Puede que hayas visto un título por ahí que dice «Noboa pidió perdón», que el presidente de Ecuador se arrepintió, que agachó la cabeza ante México. Guárdalo en la memoria, porque en los próximos minutos vas a escuchar con su propia voz exactamente lo que Daniel Noboa dijo, y no fue perdón. Esta es la historia de una embajada invadida, de un presidente que dijo «no me arrepiento», y de lo que México le respondió 2 años después, que no es lo que casi nadie te contó. Quédate hasta el final, porque la última frase, la que dijo el gobierno de México hace apenas unos días, es la que le cierra la puerta a Noboa con llave, y le dice exactamente cuál es el precio para volver a abrirla. 5 de abril de 2024, la noche. Fuerzas policiales de Ecuador entran por la fuerza a la Embajada de México en Quito. Saltan las bardas, someten al personal diplomático y se llevan detenido a un hombre, Jorge Glas, ex vicepresidente de Rafael Correa, a quien México le había otorgado asilo político horas antes. Hay que entender lo que eso significa. Una embajada es territorio inviolable. Es una de las reglas más antiguas y más sagradas del mundo. No importa cuánto odies a un gobierno, no entras a su embajada. La Convención de Viena lo establece con toda claridad. Entrar por la fuerza a una sede diplomática es de las cosas más graves que un Estado le puede hacer a otro. La comunidad internacional lo condenó de forma casi unánime. México rompió relaciones de inmediato y demandó a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia, en La Haya. Y en medio de esa condena mundial, Daniel Noboa dio su primera entrevista. Escucha lo que dijo y pregúntate si esto suena a alguien pidiendo perdón. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró que no se arrepiente de haber ordenado el asalto a la Embajada de México en Quito para detener a Jorge Glas, ex vicepresidente de Rafael Correa, al que el gobierno mexicano le habría dado asilo horas antes. No me arrepiento, afirmó Noboa en una entrevista brindada al canal australiano SBS, siendo esta la primera interacción del jefe de Estado con la prensa desde el inicio de esta crisis con México. Ante la condena casi unánime de la comunidad internacional por romper la inviolabilidad de una sede diplomática, Noboa admitió que fue una decisión muy difícil de tomar, pero lo hizo porque su gobierno considera que fue México el primero en violar las convenciones internacionales. Nosotros condenamos el hecho de que algunos gobiernos usen sus embajadas bajo la fachada de un refugio político, que en realidad es impunidad, es salvar a los criminales de su sentencia, añadió. El gobernante ecuatoriano... Me arrepiento, no es una disculpa, es lo contrario de una disculpa, es una reivindicación y fíjate en cómo se defiende, porque es hábil. Noboa no dice, me equivoqué, dice que el que violó primero las convenciones fue México, por darle asilo a Glas. Su argumento, las embajadas no pueden ser una fachada para salvar a criminales de su condena. Y hay que ser justos. Ese argumento no es vacío. Sobre Jorge Glas pesaban condenas por corrupción. México le dio asilo de todas formas, considerándolo un perseguido político. Ahí hay un debate real. Y Ecuador tiene una parte de razón en el fondo del caso Glas. Pero ese debate no es el punto. Aunque Glas fuera el peor criminal del continente, hay una regla que no se toca. No entras por la fuerza a una embajada. Si crees que el asilo fue ilegal, lo reclamas por la vía diplomática ante los tribunales internacionales. No mandas policías a saltar la barda, porque el día que una embajada deja de ser inviolable, ninguna embajada del mundo está segura, ni la de Ecuador. Por eso la comunidad internacional no se dividió. La forma fue indefendible, más allá del fondo. Ahora, 2 años después, Noboa dice que quiere volver a tener relaciones con México. Y aquí es donde el relato fácil dice: pidió perdón, México lo ignoró. Escucha lo que de verdad pasó. Vicepresidenta, yo creo que la presidenta fue clarísima. Con Ecuador no hay ningún canal de comunicación. Y yo creo que hay que ser muy claros. No puede haber ningún canal de comunicación. Ecuador cometió una falta muy grave, no solo a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, sino a los principios más básicos de la diplomacia. Invaden nuestra embajada, agreden a nuestro personal y detienen ilegalmente a una persona que ya contaba con asilo otorgado legalmente por el gobierno de México en términos de convenciones de las que ambos países somos parte. Entonces, pues hay una serie de violaciones al derecho internacional y a estos principios que pues obviamente vuelven imposible
que tengamos comunicación o que tengamos un restablecimiento de relaciones. Escúchalo bien, no es México el que guarda silencio, es México el que habla y lo que dice es no hay canal de comunicación y no lo va a haber. Eso da vuelta por completo el relato que circula. La versión fácil dice que Noboa se humilló y que México, arrogante, no le contestó. La realidad es al revés. Noboa dijo que le gustaría volver y México le respondió que ni siquiera hay una mesa donde sentarse a hablar. Todavía. ¿Por qué todavía? Porque México no cerró la puerta y tiró la llave. Hizo algo más frío. Puso una condición. Y la puso con nombre y apellido. Esta es la frase que le da sentido a todo el vídeo. La que nadie que te dijo Noboa pidió perdón te dejó escuchar. El presidente mostrara un interés o a través de la vía legal, ¿cuál sería la postura ahí? Pues es que es muy claro, o sea, ellos tendrían que revertir la situación. O sea, tiene que haber un desagravio. Y entre esos desagravios, pues tiene que ver con la persona que está vacilada en nuestra embajada. Si no hay ese desagravio, pues ¿cómo va a haber una... pues ya se nos olvidó que invadiste la embajada, ya se nos olvidó que agrediste a mexicanos en la propia embajada, ya se te olvidó que detuviste a una persona que tenía asilo. Pues no es así de que no, tiene que haber un desagravio de todo ese proceso, tiene que haber un reconocimiento de ellos de que invadieron la embajada y tiene que haber un reconocimiento de esta persona que está vacilada. De otra manera se vuelve muy complejo. Ahí está el precio, dicho con todas sus letras. Para que haya siquiera una conversación, Ecuador tiene que hacer dos cosas. Reconocer oficialmente que invadió la embajada y reconocer la situación de la persona que fue detenida ahí dentro. Un desagravio. Esa es la palabra, no un trámite. Un acto formal de reparación en el que agredió admite que agredió. Y date cuenta de lo que eso significa en la práctica. México no está pidiendo dinero, no está pidiendo territorio, está pidiendo lo único que a un presidente como Noboa le cuesta más que cualquier otra cosa, que diga en voz alta me equivoqué. El mismo hombre que dijo no me arrepiento tendría que pararse frente al mundo y arrepentirse. Por eso esto no se ha resuelto. No porque México sea rencoroso, sino porque puso el precio exactamente en el lugar donde más le duele al otro. Y mientras Noboa no lo pague, la puerta sigue cerrada, la comunicación pasa por Suiza y La Haya sigue avanzando. Porque ese es el otro punto que a Ecuador no le conviene olvidar. El juicio no se detuvo. En La Haya hay dos demandas cruzadas. México concluyó su primera ronda de argumentos en enero. Ecuador tiene que responder en agosto de 2026. Y México está convencido de que la Corte le va a dar la razón, como ya se la dio la OEA cuando casi todos los países de la región condenaron la invasión. Seamos justos con Ecuador, porque tiene un argumento y hay que decirlo. En el fondo del caso Glass, Ecuador no está solo delirando. Glass tenía condenas por corrupción y hay un debate legítimo sobre si el asilo diplomático puede usarse para proteger a alguien con sentencias penales. Ese debate existe y es serio, pero en la forma Ecuador no tiene defensa y lo sabe. Puedes tener toda la razón del mundo sobre Glass y aún así no puedes invadir una embajada. La regla existe precisamente para los casos en que crees tener la razón. Si cada país entrara a las embajadas que le molestan cuando cree tener razón, no existirían las embajadas. México, del otro lado, mantiene una posición coherente. No negocia la forma. Puede discutir el fondo del caso Glass ante la Corte, pero exige primero que se reconozca la violación. Es firme y es legalmente sólido. Los dos tienen algo que decir sobre Glass. Pero solo uno de los dos mandó policías a saltar una barda. Recapitulemos, porque la diferencia entre lo que pasó y lo que te contaron es enorme. No es cierto que Noboa pidió perdón. Noboa dijo no me arrepiento y ofreció, con sorna, invitar al presidente de México a comer tacos. 2 años después, dice que le gustaría volver a tener relaciones, pero no ha reconocido nada. Y no es cierto que México lo ignoró en silencio. México habló claro, no hay canal de comunicación. Y para que lo haya, Ecuador tiene que hacer un desagravio y reconocer que invadió la embajada. Uno invadió y no se arrepiente. El otro no rompió nada y aún así es el que pone las condiciones. Eso es el poder real. No es quien grita más fuerte que quiere reconciliarse. Es quien puede permitirse decir, primero, admite lo que hiciste.
y esperar el tiempo que haga falta. Queda una fecha marcada en rojo. Agosto de 2026. Ecuador tiene que presentar sus argumentos ante la Corte Internacional de Justicia. Y del otro lado, La Haya avanza hacia un fallo que se espera en 2027. La pregunta es, ¿qué pasa si la Corte le da la razón a México como México espera? ¿Qué queda entonces para Ecuador? En la próxima desarmamos exactamente qué está en juego en ese juicio y qué pasaría si Ecuador pierde en La Haya. Y una cosa más, si viste por ahí ese título de que Noboa pidió perdón, ya sabes que era falso. En este canal no inventamos declaraciones, ponemos la voz original y la fuente. Por eso, suscríbete. Aquí desarmamos una historia por día, con los hechos, no con titulares. Déjame tu respuesta abajo. ¿México tiene razón en exigir un desagravio antes de hablar? Te leo.